Seleccione la respuesta correcta. Muy bien, la pregunta que planteamos hoy en nuestra sección Selección de la respuesta correcta era la siguiente. A propósito del mes de la Biblia, en el contexto del Salmo 127, versículo 3, la afirmación de que cosa de estima es el fruto del vientre, es de valor, refiere a toda la descendencia sin distinción, varón y mujer. B, solo la descendencia femenina, es decir, solo las féminas o las mujeres o las hembras. Opción C, solo la descendencia masculina, los hijos varones, etcétera, o los hijos varones. Esas son las tres opciones. Vamos entonces, a partir de nuestro análisis, a llegar a la conclusión de cuál era la que consideramos respuesta correcta. En primer lugar, hay que reconocer que un error muy común cometido por las personas que se acercan a la Biblia es que piensan que esta, o más bien los libros que la componen, se escribieron en un contexto histórico y sociocultural idéntico al suyo, al nuestro. Este error lleva a las personas a leer los textos bíblicos como si estos se hubieran escritos bajo las perspectivas suyas y como si los textos bíblicos hubieran surgido en unos contextos socioculturales que tuvieran en común con nosotros la forma básica de organizar su mundo, la familia, la sociedad y la forma de concebir la relación hombre-mujer, tanto en el plano del compromiso de pareja como en el sentido general. Entonces, vamos a compartir este comentario basado en Salmo 127.3, dando por sentado que nosotros, para nuestro análisis, no ignoraremos los grandes abismos que existen entre el horizonte del texto bíblico y el horizonte y el mundo del intérprete. Vamos a considerar entonces la expresión herencia de Jehová son los hijos en algunas versiones de la Biblia. Es preciso aclarar que para nuestro análisis no será importante el cómo la versión de la Biblia hace o haga referencia al sagrado nombre, si Jehová o Jehová, Yahvé, 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 Yahweh, Señor, el Eterno, Hashem, etc. Lo que nos interesa en este análisis es el análisis de la expresión son los hijos. En la versión Reina Valera de 1909 dice Salmo 127.3, he aquí heredad de Jehová son los hijos. La versión de 1960, he aquí herencia de Jehová son los hijos. En la 1995, herencia de Jehová son los hijos. Versión popular, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. La nueva versión internacional, los hijos son una herencia del Señor. En la Santa Biblia, palabra de Dios para todos, los hijos son la herencia que nos da el Señor. La Biblia de las Américas, he aquí donde el Señor son los hijos. La Biblia de Jerusalén, la herencia de Yahvé son los hijos. Y la Biblia de Jerusalén latinoamericana traduce como la herencia de Yahvé son los hijos. La Sagrada Biblia traducida de la Vulgata latina dice, sabedlo, don del Señor son los hijos. La Nueva Biblia española, el Señor como herencia te dará hijos. La Biblia hebreo español traduce, he aquí los hijos son heredad del Eterno. Esta breve comparación entre distintas versiones de la Biblia pone de manifiesto que, por lo menos, las versiones aquí citadas han coincidido en traducir de una forma un tanto ambigua e imprecisa, induciendo a error a la persona lectora de la Biblia. Por un lado, es cierto que en nuestra cultura hispánica y latinoamericana es muy común, quizás demasiado común, un uso sexista del lenguaje, el que usemos la expresión los hijos para hacer referencia sin distinción a nuestros nacidos y nuestras nacidas. Es decir, cualquier persona en nuestro contexto, usted le pregunta cuántos hijos tiene, él te va a decir fácilmente, tengo una niña y dos niños, o dos niños y una niña. Es decir, usamos la expresión los hijos, o mis hijos, por ejemplo, o los hijos que tengo, en una forma muy inclusiva, incluyendo a los nacidos varones y a las nacidas hembras, o féminas o mujeres. Pero la pregunta es, ¿ocurre lo mismo en el contexto hebreo en que surge el texto en cuestión? ¿Estaba pensando el autor o autores del Salmo 127 solo en los hijos varones o estaban pensando también de manera inclusiva en varones y hembras, varones y mujeres, entre los hombres y entre las mujeres?
Desde ya les digo que este es el centro de la problemática que me he propuesto analizar en este comentario. Hace referencia el Salmo 123, solo 127.3 a los hijos varones o por igual a los hijos y a las hijas. Vamos a ver qué dice en la expresión, la herencia de Jehová son los hijos, en la expresión griega, en la versión griega del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta. El texto griego que tiene la Septuaginta y que equivale a la expresión en cuestión es idou he kleronomia huioi. Oiga bien, la palabra griega que se traduce aquí hijos es en su forma básica huios, que hace referencia única y exclusivamente a un ser humano de género masculino. Esto significa que dicha palabra no incluye en ningún momento a las personas nacidas de género femenino, es decir, las hijas. Ahora bien, para ilustrar mejor la idea que quiero comunicar, es preciso puntualizar que en el griego, o sea, idioma tanto de la Septuaginta como del Nuevo Testamento, el griego koiné, hay varias palabras que en maneras distintas hacen referencia a la prole o a la descendencia. En primer lugar están las palabras paidion y pais. Estas palabras se refieren a un ser humano de corta edad, ya sea varón o hembra, masculino o femenino. En segundo lugar está la palabra huios, que señala a una persona miembro de la familia al margen de la edad, pero específicamente de género masculino, es decir, varón. En tercer lugar está la palabra zugater, que apunta a una persona miembro de la familia al margen de la edad, pero específicamente de género femenino, es decir, la hembra, la varona o la mujer. En quinto y último lugar está la palabra teknon. Esta palabra, a diferencia de las otras, puede designar a los nacidos y nacidas sin importar la edad. En conclusión, en este punto, a la luz del texto de la Septuaginta, lo correcto es afirmar que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, está diciendo que solo los hijos varones son herencia del Señor. Entonces, a la luz de esto, el texto de la Septuaginta, a saber, idou he kleronomia huioi, se puede traducir con precisión: he aquí que herencia de Jehová son los hijos varones. La expresión herencia de Jehová son los hijos en el texto hebreo ahora del Antiguo Testamento. Después de considerar la traducción de varias versiones de la Biblia, así como la traducción que refleja la Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, cabe preguntarse: ¿tiene el texto hebreo el matriz que comunica el texto griego de la Septuaginta? Es decir, que apunta nada más a los varones. En tal caso, ¿han sido adecuadas las versiones castellanas de la Biblia que se han mostrado ambiguas, como las que mencionamos antes, al no atreverse a comunicar con precisión el sentido de la traducción realizada por la Septuaginta? Para responder de manera adecuada a estas preguntas, pasemos ahora a considerar la expresión los hijos en el texto hebreo del Salmo 127, versículo 3. La palabra hebrea que se traduce aquí, los hijos, es banim, que es el plural de la palabra bem, que significa hijo, pero haciendo referencia solo al hijo varón, nunca a una hembra, mujer o niña o varona. La palabra hebrea específica para hija es bat, que dicho sea de paso, no se la encuentra en el Salmo 127.3. Por otro lado, una muestra sencilla de lo irreductibles y bien definidos que son estos términos ben y bat en el contexto hebreo, lo constituye la frecuente expresión hijos e hijas, que en hebreo es banim y ubanot. Banim apuntando a los hijos varones y ubanot a las hijas o descendencia femenina. La expresión hijos e hijas se la encuentra en la Biblia en 32 ocasiones y en 31 versículos. De estas 32 veces, solo una forma parte del Nuevo Testamento, a saber, 2 Corintios 6:18. La forma griega que encontramos en 2 Corintios 6:18, que se traduce como ya dijimos, hijos e hijas, es huius kai zugateras. Exactamente la misma que por lo general usó la Septuaginta, traduciendo a la expresión hebrea banim ubanot. Por ejemplo, en Génesis 5:4 aparece huius kai zugateras. En síntesis, la expresión hijos e hijas es propia del Antiguo Testamento, como una manera de mostrar
que la expresión los hijos en el Salmo 127.3 y en cualquier otro contexto y otro texto del Antiguo Testamento no es inclusiva como sí lo es en nuestro idioma castellano y nuestro ambiente cultural. ¿Cómo se ve? La persona que lee y estudia la Biblia debe evitar pensar que los autores de la misma emplearon ciertas expresiones peculiares con el mismo sentido que nosotros. Tener bien presente esto nos ayudará mucho en la meta de comprender e interpretar los textos bíblicos en su debido contexto. Ahora bien, después de lo planteado en la sección anterior, cabe preguntarse ahora, ¿existe en el hebreo del Antiguo Testamento una palabra que, al igual que en el griego del Nuevo Testamento, pueda hacer referencia al mismo tiempo a hijos e hijas? Sí, podemos responder positivamente. Sí, es la palabra bayit, que literalmente significa casa, pero que también se usa para hacer referencia a los individuos sin distinción de sexo que conviven en un hogar. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Génesis 34:30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ahí esa expresión yo y mi casa apunta a su descendencia, incluyendo obviamente los varones y las hembras o las mujeres. Génesis 42:19, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Por último voy a mencionar Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora bien, ¿es bayit la palabra que se traduce hijos en el Salmo 127.3? Respuesta: no. Luego, podemos afirmar que estamos en lo cierto cuando concluimos que, sin duda alguna, el autor del Salmo 127.3 no tenía en mente a las hijas, es decir, a la descendencia femenina, sino a la propia, únicamente a los hijos nacidos, cuando usó la expresión de que cosa de estima es el fruto del vientre, unido a la expresión herencia de Jehová son los hijos. Entonces podemos decir que una buena traducción de la primera parte del Salmo 127.3 es: he aquí herencia del Señor son los hijos varones. Ahora, a pesar de lo que hemos dicho, es posible que algunos me pregunten: hermano Héctor, Benjamín, ¿y qué de la segunda parte del pasaje en cuestión? ¿Cosa de estima es el fruto del vientre? Que pareciera no ser tan excluyente. Ante tal pregunta, mi respuesta es la siguiente. En primer lugar, digo que no se debe interpretar o entender la frase cosa de estima del fruto del vientre fuera de su contexto. En segundo lugar, que lo que tiene en mente el salmista es a los hijos varones. En segundo lugar, que lo que tiene en mente el salmista es a los hijos varones se comprueba fácilmente al considerar precisamente el versículo contiguo, o sea, el versículo 4, cuando afirma: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Oiga bien. Entonces, ¿qué resulta? Estamos tratando de demostrar cómo la expresión los hijos en Salmo 127.3 no es inclusiva como lo es la expresión castellana en nuestro contexto, los hijos. Insistía que fácilmente nosotros podemos decir que herencia de... yo tengo tantos hijos, yo tengo 2 hijos, tengo 4 hijos, y de eso resultar que 2 son varones y 2 son hembras. Ok, entonces, ¿qué resulta? La situación es que tenemos que tomar en cuenta que la Biblia no se escribió en nuestro contexto ni usando las ideas similares a las nuestras. En ese sentido, entonces, hay que entender que hay un gran abismo entre la Biblia, la mentalidad de los textos bíblicos, y la mentalidad nuestra y la forma de nosotros hacer referencia a nuestro mundo y a cómo organizamos socialmente nuestra realidad. Entonces, en ese sentido,
Estamos tratando de mostrar cómo las mismas versiones de la Biblia no han sido adecuadas ni precisas y han inducido a error a las personas que leen los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque han puesto a la gente a leer la Biblia como si el salmista fuera un dominicano, fuera un latinoamericano, y en esa manera hay que entender sus palabras. Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, en segundo lugar, ya dijimos, ¿verdad?, que en segundo lugar, que lo que tiene en mente el salmista, los hijos varones, se comprueba fácilmente. Mencionamos que en el versículo 4 él dice, como saetas en mano del valiente son los hijos nacidos en la juventud. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la palabra hebrea que se traduce hijos en el versículo 4? Respuesta, la misma que en el versículo 3, ven, que solamente apunta a hijos varones. En tercer lugar, que el versículo 5 del mismo Salmo 127, 3 viene a imposibilitar por completo cualquier pretensión de ser inclusivos e incluir a las hijas en la clásica declaración del versículo 3, puesto que afirma, bienaventurado el hombre, decía el varón, que llenó sus aljabas de ellos, es decir, los hijos varones, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué digo que el versículo 5 imposibilita definitivamente la idea de ser inclusivos, o sea, incluir a varones y hembra en la expresión del versículo 3, herencia de Jehová son los hijos? Porque dicho versículo, teniendo como telón de fondo la cultura patriarcal hebrea, en la que la mujer no iba a la guerra, ni era la cabeza del hogar, si bien se entendía que el hogar era su espacio natural, era obvio que en los conflictos entre familias, clanes y tribus eran asuntos de varones, que se discutían y se resolvían entre varones y eran asuntos de hombres, como decimos aquí. A la luz de estas concepciones, era lógico pensar que el tener varios hijos varones sería un factor determinante y positivo y de ventaja en un conflicto entre dos familias, dos clanes o entre tribus. Luego hay que concluir precisamente en que en ese contexto sociocultural donde primaban tales concepciones es el que el salmista exalta los frutos del vientre, en otras palabras, cuando fuesen varones. En este mismo trasfondo es el que también comparten otros textos o hechos o situaciones de la Biblia, como por ejemplo en el que un censo no se contaban las mujeres y los niños, pues el censo tenía que ver más con la capacidad de constituir un ejército para la batalla que en otra cosa. Léase por ejemplo Números 1, del 1 al 44, también Número 34, 29, Segunda de Samuel 24, 1 y Primera de Crónica 21. Otro pasaje que también va en la misma línea del Salmo 127.3 es el Salmo 128. Oiga bien, el versículo 3 del Salmo 128 va en la misma línea cuando dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, específicamente los varones, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Oiga bien. Es interesante que lo que ocurre en el Salmo 127.3 es exactamente lo mismo que ocurre cuando vemos en el Salmo 128 que el texto hebreo usa la palabra ben y la Septuaginta la palabra huios en ambos contextos. Finalmente, hay evidencia en el Nuevo Testamento de esa persistencia, de esta concepción con relación a no incluir de manera, en una sola expresión, a los varones y a las mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿qué resulta y viene a ser? Que al aproximarnos ya a la parte final de este comentario, pienso que son muy ilustrativas las siguientes palabras del especialista en el Nuevo Testamento, Joachim Jeremías, en su obra Jerusalén en tiempo de Jesús, cuando dice, es significativo que el nacimiento de un hijo varón era motivo de alegría, mientras que el nacimiento de una hija se veía frecuentemente acompañado de indiferencia, incluso de tristeza. Página 468. También las relaciones entre los hijos y los padres estaban determinadas por la obediencia que la mujer debía a su marido. Los hijos estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del respeto debido a la madre, pues la madre por su parte también estaba obligada a un respeto semejante hacia el padre de sus hijos. En caso de peligro, de muerte, había que salvar primero al marido. Oiga, qué cosa. Página 461. Entonces, en esta misma línea de pensamiento hay que destacar el hecho de que para cuando una mujer daba a luz un hijo, era inmunda una semana y luego pasaba por 33 días de purificación ceremonial. Pero cuando daba a luz una hija, era inmunda por 2 semanas y estaba sometida a 66 días de purificación. Compara ese Levítico 12, lo que vendría a ser 80 días por ser hembra. Oiga bien.
Entonces, nuestra recomendación es que la expresión herencia de Jehová son los hijos en el Salmo 127.3 debe entenderse e interpretarse a la luz del contexto patriarcal de la cultura hebrea y a la luz del Salmo 127 por completo. En ese mismo contexto hay que interpretar también el contenido del Salmo 128, versículo 3. Conclusión: por todas las evidencias presentadas en nuestro análisis, concluyo en que la expresión herencia de Jehová son los hijos en Salmo 127.3 no incluye a las hijas. En ese sentido, hay que decir entonces que la respuesta correcta era la C. La expresión de costa de estima es el fruto del vientre, unido a la expresión herencia de Jehová son los hijos, apuntaba específicamente y apunta a la descendencia masculina y no, y de manera inclusiva, a la descendencia masculina y femenina. Otra vez, esa es la respuesta correcta, y eso no significa que hoy no podamos asumir una postura crítica. Claro que sí, creo que tenemos razones de peso y suficiente para tomar una postura crítica contra esa postura, y entendiendo el contexto patriarcal en que surgen esos textos bíblicos, reclamar hoy un trato más justo y más positivo para la mujer en un contexto que ya no es patriarcalista, o por lo menos está bajo cuestionamiento. Y creo que, como dijimos, incluso basándonos en el primer relato de Génesis 1, hay suficiente evidencia y pistas para asumir una postura de sospecha y crítica contra el patriarcalismo que muestran muchos textos bíblicos y que explican algunas expresiones en las que marginan a la mujer y prácticamente la ven como un cero a la izquierda.